Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos al año 1974, año importantísimo en la historia de la música y muy en especial de la legendaria agrupación londinense The Rolling Stones. Cerraba un nuevo ciclo aquel año 74. Acompáñenme. A lo largo de la historia de nuestras crónicas calidoscópicas hemos revisado diferentes momentos y discos de la larguísima historia de los Rolling Stones. Y siempre hay momentos importantes en tan compleja y larga trayectoria que merecen ser la pena destacados. En el año 1974 se publicó It's Only Rock and Roll, un trabajo que cerraba un ciclo maravilloso junto a el guitarrista Mick Taylor, quien había sustituido en 1969 a Brian Jones. Y junto a Mick Taylor, los Stones, es decir, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Bill Wyman, grabaron un cuerpo de trabajo que permanece como el eje central de su discografía. Había comenzado la participación de Mick Taylor en el disco Let It Bleed, que se publicó a finales de 1969, y si bien todavía Mick Taylor no participó en la totalidad de los temas de ese disco, una responsabilidad que recayó la parte de guitarras principalmente en Keith Richards tras el retiro obligado de Brian Jones de la banda, uno de los cofundadores. Pero ya Mick Taylor había hecho su aparición y de hecho Mick Taylor debutó en el famoso concierto del Hyde Park en homenaje a Brian Jones. Fue a partir del disco Sticky Fingers, que se publicó en 1971, y punto de inflexión tremendo en la carrera de los Stones, puesto que logran la liberación de Alan Klein y de la discográfica con la cual habían firmado un contrato leonino realmente, y comienzan a tener más control sobre no solamente sobre su música, sino sobre la publicación de ella y de los discos, y también en general de su carrera. Sticky Fingers, 1971, cuando aparece por primera vez el famoso logo de la lengua y los labios. A partir de ese momento se abre una etapa muy fructífera, una etapa en la cual los Stones comienzan a abrir también su abanico de influencias más allá de las ya conocidas, el blues, que es por supuesto la primera, el rock and roll también, sino luego la música folk, el country, dada su relación continua con los Estados Unidos. Pero en Sticky Fingers se unen otras, como por ejemplo el rock latino. Y luego en Exile on Main Street y God's Head Soup, que son los discos que siguen
en esa seguidilla de trabajos junto a Mick Taylor o con Mick Taylor en la formación, van incorporando y además destilando aún más todas esas referencias musicales que han convivido en la música de los Stones. Pero en este último trabajo con Mick Taylor afloran de manera muy particular las influencias de la música funk también. Y ello conllevó a que esa etapa con Taylor se haya convertido en el eje, en la médula de la música de los Stones, a pesar de que previamente habían publicado discos fabulosos como Beggar's Banquet, por ejemplo, o Aftermath, e incluso los discos de su etapa psicodélica. Y también, por supuesto, luego del retiro de Mick Taylor, sobrevendría a una nueva etapa con Ronnie Wood, que se extiende hasta hoy y que arrojó unos primeros discos sensacionales. Black and Blue, y de lo cual hemos hablado también, por supuesto, Some Girls y Emotional Rescue. Pero en fin, el disco que nos ocupa es It's Only Rock and Roll, but I Like It. Pero me gusta, es solo rock and roll, pero me gusta. Es el título de la canción que le da nombre a este disco, en el cual los Stones, como ya era costumbre en esta etapa de comienzos de los años 70, se hicieron acompañar de varios músicos adicionales que colorearon, aportaron grandes cosas a cada una de las canciones. Son ellos Ian Stewart, quien es prácticamente o fue prácticamente miembro fundador de la banda en el piano, Nicky Hopkins, quien también fue muy importante desde finales de los 60 y los 70, al igual que Billy Preston, pianista y organista muy importante en esta etapa, así como también el saxofonista Bobby Keys, quienes aportaron elementos fundamentales para cada una de estas canciones, que fueron producidas por primera vez por los propios Stones, en específico Jagger y Richards, quienes adoptaron el seudónimo de The Glimmer Twins. Este trabajo además contó con la participación como invitado de Ronnie Wood, quien era amigo de la banda y que, a pesar de que se audicionaron varios guitarristas para ser digamos, la mano derecha de Keith Richards, finalmente fue Ronnie Wood quien quedó. Mick Taylor había decidido, ya incluso para el momento en que se publicó este disco, retirarse de los Stones, aduciendo que a pesar de lo, digamos, rico que fue el proceso creativo, fue también al mismo tiempo un proceso doloroso, un proceso que lo llevó, dada la convivencia, especialmente desde la grabación de Exile on Main Street en el sur de Francia, que se convirtió en un verdadero desfile de drogas y de alcohol. Decidió que por su bien personal y sus adicciones debía retirarse de la banda para deslastrarse de esa parte negativa que le aportaba a los Stones, a pesar de todo, de lo importante que fue para él esta etapa, luego de haber sido uno de los alumnos aventajados de los Blues Breakers de John Mayall. Sin embargo, también Mick Taylor tuvo
sus desavenencias con Jagger y Richard en el plano de la composición, puesto que, y seguramente será verdad, sus aportes no fueron lo suficientemente reconocidos en el plano autoral. De hecho, aquí en este disco está la canción en la cual probablemente esté el mejor solo de guitarra de Mick Taylor junto a los Stones, que es Time Waits for No One. Una canción que tiene un cierto parecido, una cierta cercanía al sonido de Santana, y que siempre clamó Mick Taylor debieron haberle dado crédito. Y en realidad ese solo engrandece esa canción, que por cierto nunca ha sido parte del repertorio en directo de los Stones. Probablemente quizá por esa razón, ese gran solo. Pero hay aquí, bueno, de todo, rock and rolls, acercamientos quizás un poco más tangenciales al country y al blues, evidentemente. Como ya dije, también el funk hace su aparición con el tema que cierra el disco, Fingerprint File, tremendo. Y hay elementos suficientes como para considerar que It's Only Rock and Roll, además de ser una declaración de principios con ese título, para considerar a este disco el punto de quiebre en la carrera, que ya para ese momento era realmente monstruosa, positivamente hablando, y solamente habían transcurrido 10 años desde la aparición del primer LP de los Stones en 1964. Así que bueno, la historia continuó de manera diferente. Siguieron siendo los Stones, pero los Stones fueron cambiando muchas cosas en sus vidas personales. Pero esa es otra historia. Black and Blue, de él ya hablamos, que fue el disco siguiente en otra crónica hace un tiempo atrás. It's Only Rock and Roll, But I Like It, un disco fundamental en la historia de los Rolling Stones, con esta portada emblemática en la cual los miembros de la banda aparecen rodeados de una cantidad de mujeres que parecen deidades. Es una portada quizá un tanto anómala en la historia de la banda, pero lo suficientemente atractiva y llamativa como para quedar incrustada en la memoria colectiva. Esta es una reedición que recomiendo muchísimo. Suena verdaderamente brutal y forma parte de esa revisión de los masters originales. Bien, hasta aquí otra de nuestras crónicas calidoscópicas, en específico las dedicadas a la banda más longeva de la historia del rock británico, los Rolling Stones. Gracias por estar ahí, por compartir, suscribirse, por comentar y evidentemente por seguir fieles a cada nuevo episodio. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.